Con tantos grandes inversionistas haciendo modificaciones a sus portafolios para hacerlos más resistentes y resilientes ante un tema inflacionario, es imposible no ver notas sobre esto. Es imposible no voltear a ver lo que están haciendo. Hola y buen de inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más en el que vamos a hablar acerca de algunas acciones, de algunas empresas que pudiéramos agregar a nuestros portafolios para poder estar un poco más preparados ante un tema inflacionario. Ahora, ¿de qué depende ese tema? Va a depender de varias cosas. Cada quien tiene que hacer su propio análisis sobre las empresas, pero otro es que algunas de estas empresas se verían beneficiadas en un entorno de inflación, pero a lo mejor no se verían tan beneficiadas si la inflación no llega. Los márgenes de estas empresas no se incrementarían lo suficiente como para hacer estas empresas una inversión atractiva ante cualquier escenario. Lo que las hace muy atractivas son sus posibilidades que tienen ante esa alza de márgenes en dado caso de que llegue el tema inflacionario o de que se quede aquí porque ya hay inflación en el mercado, ya existe la inflación en la economía global. Y quiero comenzar por mencionar cuáles son las empresas que más se verían afectadas en un tema inflacionario, que peor les iría. Y son las empresas que no tienen utilidades, que tienen mucha deuda y en muchos de los casos empresas que reparten mucho en dividendos. Todos estos sectores, todas estas empresas y en su combinación, pues peor, son las que más se ven afectadas en temas inflacionarios. Pero este video no es para hablar de dónde no estar invertidos cuando tienes miedo de un tema inflacionario. Este video es para hablar de las empresas que sí nos pueden proteger de este tipo de situaciones. Y primero son las rates. A mí no me encantan las fibras, pero hay que mencionarlas porque para un portafolio que quiere estar protegido ante un tema de inflación, las rates, las fibras son elementos importantes. En Estados Unidos hay dos ejemplos que quiero dar y dos que quiero mencionar. Una es Store Capital, que de hecho esta empresa, Store Capital, tiene aproximadamente el 9% Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, es dueña del 9% de esta fibra. Una fibra bastante interesante, vamos a mencionarlo, reparten un dividendo de aproximadamente 4% y como lo dice el nombre Store Capital, pues tienen lugares comerciales que le rentan a grandes tiendas alrededor de los Estados Unidos, lo cual hace, tiene bastante diversificación de los comercios que utilizan sus propiedades y vale aproximadamente en total la empresa $9,000 millones. Y el beneficio de las rates en un tema inflacionario es que ellos pueden subirle la renta a cualquier inquilino que tengan en sus propiedades, por lo cual es bastante segura porque es muy difícil que grandes tiendas se quieran ir de esa ubicación a menos que el negocio en general le esté yendo muy mal. De eso sí te puedes preocupar, de eso sí hay que observarlo, ver cuáles son los negocios que están dentro de esta fibra y pensar, ¿tú qué opinas? ¿Crees que estos negocios van a seguir a largo plazo, pase lo que pase? ¿O tienen el riesgo de que en un tema inflacionario pues no les vaya a ir muy bien y no puedan seguir pagando las rentas que van a subir? A final de cuentas, esto se ve reflejado, el beneficio se ve reflejado cuando le suben las rentas, muchas veces directamente al dividendo. Las fibras, ¿a qué se dedican? Pues más que nada a repartir una gran cantidad de las rentas en dividendos a los inversionistas. Y un segundo ejemplo de una fibra que se podría hablar, que es un poco distinta, diferente y mucho más grande, vale aproximadamente $138,000 millones, es American Tower. Y esta empresa, pues como lo dicen, son torres de telefonía que son necesarias, por eso es que es una empresa tan grande, por eso es que ha crecido tanto, y de hecho el PER futuro que tiene esta empresa es de aproximadamente 54, un PER futuro muy alto, y el PER futuro de Store Capital también es un PER futuro bastante alto, que es de 35. Los inversionistas están viendo esto de la inflación, muchos quieren tener esa diversificación en los portafolios, estamos viendo cómo están valuándose más altas estas empresas de lo que comúnmente lo hacen, pero siguen sin estar muy caras, sigue recibiendo el dividendo. Las fibras, a final de cuentas, muchas veces lo que quieres es tener ese dividendo seguro a largo plazo. American Tower lo que reparte en dividendos es 1.7%. Entonces, dos empresas para considerar interesantes. Recuerden que todo esto solo es mi opinión, yo puedo estar equivocado y cada quien debe hacer su propio análisis. Pero bueno, ahora vamos a pasar al siguiente segmento. El siguiente segmento es Consumer Staples, que aquí prácticamente queremos tener productos que sabemos que se van a seguir vendiendo. No importa si hay inflación o no hay inflación, no importa si la economía le está yendo bien o le está yendo mal, la gente va a tener que consumir pues agua, va a tener que consumir pasta de dientes, es el tipo de cosas que tienes que consumir, no importa en dónde estés. Ahora, una de las empresas que se consideran en este sector
bastante atractivas, tienden a ser Coca-Cola, Pepsi, tienden a ser empresas como Procter & Gamble, pero las cotizaciones a mí en lo personal se me hacen bastante altas, por lo cual me muevo a ver quiénes distribuyen sus productos, quiénes van a, como quiera, verse beneficiados del aumento en márgenes, y son Walgreens y CVS los dos ejemplos que quiero dar. CVS es una empresa que me gusta bastante, pero prefiero Walgreens. Walgreens ha cambiado el equipo directivo, ha estado reestructurando, ha reducido costos, está pagando la deuda. Entonces son varias cosas que me mantienen positivo sobre Walgreens. Tienen un PER futuro de aproximadamente 10, es una empresa que reparte en dividendos 3.75%. Entonces tienes el beneficio de un dividendo alto, de que como quiera están pagando la deuda alta que tienen, de que pues están haciendo una reestructuración. Por eso es que me gusta esta empresa, y cuando se ve mal, cuando llega a haber inflación, los márgenes para estas empresas como Walmart, Target, Walgreens, CVS aumentan, y aumentan bastante rápido. Ellos tienen el poder de cambiar los precios constantemente, y sus proveedores no tienen ese poder siempre. Muchos de ellos no lo tienen porque se firman contratos por fechas de entrega y no puedes subir el precio de cierto producto dentro del tiempo que el contrato lo establece. Muchas veces son de un año los contratos. En esos tiempos probablemente CVS y Walgreens y Walmart tengan que hacer excepciones, tengan que aceptar que les suban a los precios. No puedes exprimir a los proveedores, pero sí se van a ver beneficiados si continúa esto con los temas de los márgenes que ellos tienen. El margen de utilidad se va a seguir viendo beneficiado. Y otro sector que también va a aumentar márgenes en el caso de que continúe la inflación, pues, ¿por qué? Por la subida de las tasas, ya se imaginarán cuál es el sector financiero. Y lo que quiero mencionar son dos bancos. Bueno, brevemente voy a decir Bank of America, que es el banco preferido de Warren Buffett y de Charlie Munger. Ellos lo tienen en sus portafolios, les gusta bastante, lo han tenido ahí varios años. Pero mi favorito es JP Morgan. Ya lo he mencionado varias veces en el canal. Hay varios videos de JP Morgan en el canal. Me gusta. Tiene un PER futuro de aproximadamente 13. Me encanta el equipo directivo. Jamie Dimon, que es el director, tiene un gran libro. De hecho, leo los reportes anuales que él lanza hablando de la economía y de sus perspectivas futuras. También acerca de la empresa. Al final de cuentas es un reporte que lanza en relación a su trabajo y a su empresa. Tienen un dividendo de 2.26%. Entonces Walgreens y JP Morgan tienen dividendos altos, comparables con las de las rates, comparables con los de las fibras. A mí, en lo personal, las fibras no me encantan. Preferiría yo tener el dinero en empresas como Walgreens, como CVS, como Walmart, o en bancos. Que los bancos, con la subida de las tasas, van a ir aumentando márgenes. Y JP Morgan lleva varios meses preparándose para un tema inflacionario. ¿Por qué? Porque están juntando efectivo, y efectivo, y efectivo, para que cuando lleguen la subida de las tasas, ellos puedan prestar ese efectivo aún con una tasa más alta, teniendo mejores márgenes, siendo mucho más rentables. Que bueno, en su momento fue criticado un poco Jamie Dimon, en su momento me refiero a hace un par de meses, fue criticado por decir eso, porque él estaba sacrificando un poco la rentabilidad del presente pensando en que podría haber inflación. Y si no la hay, pues sacrificó la rentabilidad del presente sin ningún beneficio. Por eso ahí está el tema, pero es un equipo directivo que a mí me encanta. Es una empresa que no se me hace muy cara, pero tampoco es una empresa que crea que se vaya a duplicar y triplicar. Ya vale 473 mil millones de dólares y está en el sector financiero, que bueno, vemos empresas como PayPal, como Square, haciendo disrupción en ese mercado. Pero sí es una empresa que creo que va a seguir dando grandes resultados en el mediano y largo plazo. Para terminar, quiero mencionar otra empresa. Comencé con las fibras, que son empresas en las que yo no invierto, y termino con una empresa cíclica. Voy a mencionar nada más una. ¿Y por qué? Porque bueno, las fibras te protegen hasta cierto punto de la inflación. También las empresas de commodities. Las empresas de commodities, aparte de todos los beneficios que puedan tener, hay que mencionarlo, que son empresas en su mayoría cíclicas. No se consume la misma cantidad del petróleo cuando la economía está creciendo que cuando la economía está decreciendo. Las empresas mineras tampoco tienen los mismos márgenes constantemente. La demanda de sus productos, de los productos que minan, depende del mercado, y depende del mercado del margen que van a exigir. Ellos no le pueden poner una marca, ellos no te van a vender una marca de petróleo más cara. El petróleo tiene un precio y así es. No puedes aumentar el margen si el mercado no está pagándolo. Por eso es que no me gusta tanto este sector. También cuando es cíclico, tienes que entender la duración y la forma en la que estos ciclos se presentan para poder aprovechar oportunidades y poder saber cuándo vender. Pero yo no quiero
tener que saber cuándo vender una empresa cíclica. Por eso es que prefiero mantenerme alejada de ellas. Prefiero mantenerme en empresas que sé que van a poder seguir manteniendo márgenes, que no tienen que tener mucha deuda y que constantemente puedo confiar en que las acciones a largo plazo van a seguir subiendo. En cambio, los sectores cíclicos puede haber 5 años en los que pues las acciones no se beneficien. Y la empresa que quiero mencionar es Chevron. Chevron es una empresa pues bastante atractiva para muchos por el precio en el que ha estado. Es una empresa que se vio muy afectada, al igual que muchas empresas del sector de petróleos. Y hace falta también mencionar que escogí Chevron simplemente porque es una empresa que conozco y que ya había analizado, pero podrían hablar del tipo de empresas que le gustan a Warren Buffett también, que son las que transportan las materias primas, que son las que tienen pipas de transportación, que puedes también elegir, por ejemplo, las empresas de almacenamiento que le gustan, a una de las personas que le gustan es a Michael Burry, quienes él le gusta invertir, lo hemos visto invertir en empresas que almacenan petróleo. Pero como el almacenamiento y la distribución del petróleo es un entorno pues, que se ve afectado por factores que yo no conozco a fondo, prefiero no hacer un análisis profundo de estas empresas porque no sé si la cantidad de petróleo que se va a necesitar almacenar el día de mañana, el próximo año, los próximos 2 años, va a seguir aumentando, va a seguir permitiendo que mantengan buenos márgenes. Por eso prefiero mencionar simplemente a Chevron, que es una empresa muchísimo más sencilla de comprender y de predecir, podríamos decirlo. Bueno, y esta es una empresa que, como ya les dije, hay que tener sus consideraciones. Vale aproximadamente 186 mil millones de dólares en capitalización total. Claro que puede seguir creciendo, eso es definitivo. De hecho, los analistas, que yo no sigo mucho a los analistas, pero los analistas creen que en estos momentos la empresa está subvaluada, paga un dividendo de aproximadamente 5%, un dividendo muy alto. Chevron paga un gran dividendo y tiene un PER futuro de aproximadamente 12.5. Eso suena muy positivo, pero de lo que he aprendido con el tiempo es que cuando se invierten en empresas cíclicas, lo que quieres hacer es invertir cuando el futuro se ve muy malo, cuando el futuro de esa empresa se ve que casi parece que va a quebrar. Y ahí es cuando están las acciones en su peor punto. Pero cuando se ve que el futuro viene mejorando, porque Chevron venía de perder dinero y ahora parece que ya va a ser pues bastante rentable, ahí es cuando las acciones empiezan a subir prediciendo el futuro. Entonces en este tipo de empresas hay bastantes variables que hay que comprender. Pero sí, yo me he dado cuenta que cuando quieres invertir en petróleo, en empresas de acero, en empresas de metales, de metales en general, cobre, lo que quieres hacer es invertir cuando estas empresas están sufriendo un poco más, cuando estas empresas dan expectativas negativas para el próximo año. Ahí es cuando empiezas a comprar acciones poco a poco y los ciclos pueden ser muy largos. Entonces es comprar poco a poco aumentando una posición. Y cuando la empresa empieza a hablar de positivismo, de cosas que vienen a futuro, de mejoras de márgenes, ahí es cuando las acciones desde antes empiezan a subir bastante y cuando ya no conviene tanto comprarlas. Pero simplemente consideraciones que yo he observado, cada quien, muchos de ustedes deben de saber, deben de tener mucha experiencia invirtiendo en empresas cíclicas, invirtiendo en empresas de commodities, que son las que a mí no me gustan. Pero bueno, inversionistas, ¿qué opinan ustedes de esta lista? ¿Cuáles son las empresas que, si ustedes creen que va a venir inflación, quieren tener en su portafolio? Sé que muchos de ustedes van a comentar que Procter Gamble, que Johnson Johnson, y estoy de acuerdo, son grandes empresas. Nada más la cotización, el precio que tienen, no me permitía agregarlas a esta lista. Prefería agregar empresas como los bancos que mencioné, prefería agregar empresas como CVS o Walgreens, y simplemente para poder darle un poco de variedad al tema. Muchísimas gracias, inversionistas. Les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si se quieren unir. Les dejo el Instagram en la descripción por si me quieren seguir. Les dejo el curso en la descripción por si lo quieren ir a revisar. Muchas gracias. Nos vemos a la siguiente. Hasta luego.